Un saludo lleno del afecto del amor del Señor para cada una de ustedes que está mirando, o cada uno de ustedes, varones o hembras, que esté mirando este estudio. Es una oportunidad que Dios nos regala y siempre la agradecemos, porque es un tiempo para poder abrir su palabra y encontrar en ella cada uno de los consejos, amonestaciones, instrucciones, palabras de aliento que el Señor regala a nuestras vidas. Hoy queremos hablar de una mujer muy especial y en la medida en que estemos durante estos minutos hablando de ella, nos daremos cuenta cómo resalta Dios las cualidades de esta mujer, los atributos de esta mujer. En esta vida necesitamos, sin duda, que cada uno de nosotros aporte de esas cualidades que Dios nos da, que por ser cualidades de Dios son buenas, que nos ejercitemos en ellas, que enriquezcamos a otras personas con ellas, pero no siempre nuestras vidas toman ese curso. Muchas veces vamos a la deriva y no queremos ni siquiera crecer en aquello que Dios nos regala. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer que a mí en lo personal me llama mucho la atención, cómo empieza el relato de esta vida que encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el versículo 32. Este inicio empieza de esta manera. Dice que un día el profeta Eliseo pasaba por allí, por la ciudad de Sunem, y había allí, esta es la frase, una mujer importante, una mujer distinguida. Cuando escuchamos que alguien es una persona distinguida, siempre tenemos que pensar en la misma palabra. El que se distingue es porque tiene cosas que otro no tiene. Y una persona distinguida en este mundo puede ser por la importancia que ha logrado, por sus alcances profesionales, por el estatus social que tenga, por las maneras amables que tiene la persona, por la forma en que contacta a los demás y refleja lo que esa persona es. Esta mujer, dice, era una persona distinguida, importante, sobresalía. ¿Y cuáles son las cosas que sobresalen en esta mujer? Bueno, voy a tratar en esta introducción de hablar de algunos elementos sumamente importantes para vernos o verla a ella como un espejo que puede enseñarnos muchas cosas y alertarnos y motivarnos en cuanto a nuestros modales, actitudes, formas en que nosotros nos comportamos. Dice allí que esta mujer era una mujer que reflejaba y mostraba sensibilidad ante las necesidades de otros. ¿Dónde encontramos eso? Dice que ella, al ver que pasaba este hombre por ese lugar, este hombre es Eliseo, el profeta de Dios en ese momento, dice que le invitaba insistentemente a que comiese. Lo invitaba a su casa a comer. Y dice que cada vez que él pasaba por allí, venía a la casa a comer. Es decir, esta mujer lo invitó una vez, pero dice insistentemente. No fue que Eliseo lo hizo de una vez, pero ella no desmayó en su interés de propiciar a este hombre de Dios algún tipo de amabilidad que lo ayudara en su ministerio. Así que llegó a hacer algo que continuamente se producía, el pasar por ese lugar y ella invitarlo a comer. ¿Qué es el otro aspecto que vemos? En el versículo 2, en el capítulo que estamos leyendo 4, versículos 9 y 10, dice que esta mujer tiene un deseo y trabaja con un plan que tiene en su corazón, pero no lo lleva a cabo sin antes hablar con su esposo. Y esto es sumamente importante. Por la forma en que ella habla con él y le expresa lo que está en su corazón, nos damos cuenta que había entre ellos dos, entre ese esposo y esposa, una relación cercana que no había sido infectada por la mala comunicación, que no estaba dañada por la mala comunicación, sino que podían intercambiar. A mí me llama la atención que teniendo ella el plan
y pudiendo, por lo que vemos luego, llevarlo a cabo si hubiera querido, esta mujer le dice a su esposo lo más importante antes de darle el plan. Y ella dice, leo en el versículo 9, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. ¿Qué es lo que hace que esta mujer se mueva a invitar a este hombre que ella ve pasar por ahí, que sabe que es Eliseo? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que ha sido colocado en su corazón? ¿Y para qué lo hace? Dice que ella entendió. ¿Cómo entiende que es un hombre santo, un varón de Dios? Evidentemente, cada vez que lo invitaba a entrar, había un intercambio, empezaron a conocerse y esto le permite entender, vamos a ponerlo en el lenguaje bíblico, discernir que este hombre realmente no es cualquier profeta, es un varón santo, un hombre santo de Dios. Se dio cuenta que era santo al hablar, se dio cuenta que era santo al tratarlo, al tratar Eliseo a esta pareja. Se dio cuenta que lo que hacía, hablaba, reflejaba la pureza, la limpieza, la santidad que Dios había puesto en Eliseo. Y entonces es cuando procede a decirle a su esposo cuál es su plan. Su plan: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, que haya una cama, que haya una mesa, que haya una silla, que haya una lámpara. Lo más sencillo posible era lo que le iba a ofrecer. Pero eso era suficiente, y ella lo sabía, para que este hombre tuviera el reposo que necesitaba, pues siendo un hombre de Dios y un profeta que escuchaba lo que Dios le decía, necesitaba una atmósfera quieta, en paz. Esta mujer no deslumbra con lo que va a hacer en cuestiones de objetos. No hace una habitación lujosísima, que pudo haberla hecho, sino que hace algo sencillo para que este hombre tenga una atmósfera donde pueda estar en comunión con Dios. Y dice: yo te ruego que hagamos. Yo quiero insistir en esta conversación porque es mucho de lo que falta en el día de hoy. Esta mujer dice: porque a mí me parece, yo lo voy a hacer así, aunque tú no lo entiendas. Aunque tú no sepas que es el hombre que yo sé que es santo de Dios, yo lo voy a hacer. No, dice: yo te ruego. Es la amabilidad, es el trato respetuoso que siempre debe tener la esposa hacia el esposo y el esposo hacia la esposa. Cuando eso se pierde, hay una fractura que es muy difícil de volver a encajar. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Evidentemente, ella termina haciéndolo, pero es porque los dos estuvieron de acuerdo. El otro elemento clave en estos atributos de esta mujer lo vemos en que cuando Eliseo, un tiempo después de haber recibido favores, le dice a su siervo, a su empleado, al que lo ayudaba: busca a esta mujer, yo quiero preguntarle algo. Y dice que cuando ella llega, me gusta muchísimo lo que dice Eliseo, porque Eliseo le dice de esta forma: he aquí, tú has estado solícita por nosotros en todo, con todo este esmero. ¿Qué dos cosas está diciendo? Que cada vez que él pasaba por ahí, la mujer no lo recibía con mala cara: ahí ya me cansé de que venga. Sino dice Eliseo: has estado solícita, te has mostrado siempre inclinada a ayudarnos. Tu solicitud, tu deseo de ayudarnos. Además le dice: con todo este esmero, nos tratas de una forma muy especial. Esto es importante. En el servicio, esta mujer era excelente. Podía darle a ese hombre a quien le había ofrecido, a ese hijo, a ese siervo de Dios, a quien le había ofrecido su hogar. Continuamente estaba haciéndolo cada vez que podía, de una manera adecuada, de una forma que bendecía a Eliseo y a su empleado. Y luego le dice: tú necesitas algo, yo puedo hablar por el rey, con el rey a favor tuyo, o con el jefe del ejército. Y ella le dijo: yo vivo en paz, quieta, en medio de mi pueblo. Una mujer que no codiciaba, una cualidad que tenemos que resaltar en este tiempo. Tenía, pero pudo haber tenido más. Ocurre que la codicia es una enfermedad, un gran pecado, y la persona se vuelve insatisfecha, insaciable, aunque tenga lo que tenga. En ella no pasaba eso.
Y el último detalle que vamos a ver luego en nuestras conversaciones es que esta mujer pasa por una prueba repentina. De repente, el hijo que Dios le había regalado muere en horas. El niño estaba bien y de repente ya estuvo mal y murió. Y esta mujer tiene lo que la Biblia le llama dominio propio. En medio de su dolor, en medio de su sorpresa, ¿cómo es posible que esto pase en un momentito? Dice la palabra, por lo que describe, que cada acción y actitud y expresión que esta mujer tuvo en ese momento de crisis hablan de ese dominio propio, de esa templanza. No es que no estuviera adolorida. Cualquiera puede decir, bueno, la forma en que lo hace es tan fría que a lo mejor ni le dolió. Pero justamente es Eliseo quien dice cómo estaba su corazón. Y si usted busca el versículo 27 dice, Eliseo dice, esta mujer tiene angustia de su alma, en su alma. Estaba destrozada. Pero esta mujer mantenía eso que también dice Dios que regala, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta mujer, aún en momentos críticos, no solo en bonanza, era una mujer que tenía una fe real en Dios y podía afrontar diferentes situaciones, confiando en que Dios traería la respuesta. Veremos cuántas cosas más hay aquí relatadas en unos versículos acerca de una persona que permitió a Dios que trabajara en su vida. Ahora regresamos. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Volvemos ahora con los segmentos, las conversaciones que tenemos o debemos tener en cuanto a lo que es el comportamiento, más que el comportamiento, la personalidad de una mujer que nos asombra a todas por su forma de ser. Y antes de que llegamos a esas cualidades, yo le voy a preguntar a este equipo de manera sorpresiva, ¿cuál es el impacto que estudiar la tsunamita ha provocado en ustedes? Bueno, no se peleen. Yo le dije, realmente sentí en el Señor que era un tema que debíamos sumergirnos en él, porque es que en ella hay demasiadas cualidades que nos pueden bendecir, que nos hacen falta, que necesitamos perfeccionar. A mí me recordó la definición de la mujer virtuosa. Y vi en ella esa cualidad y dije, wow, es posible tener ese toque, esa sensibilidad, ese respeto a su esposo, ser activa, esa fe, todo. A mí también me recordó Proverbio 31, la mujer virtuosa, y la templanza de su carácter. Me encantó ella como persona. Qué mujer tan completa, tan sencilla, tan humilde, me encantó. Bueno, te encantó de verdad. y me encantó, Orfa, la actitud ante una crisis. Ay, sí. Impactante. Para mí fue impactante y creo que fue hasta un aprendizaje. Mucho que aprender. Bueno, y como te decía ahorita, veo también en ella esa fe, que a mí me recordó mucho la fe de Abraham, porque respondía en muchas cosas. Veo un paralelismo en cuanto al hijo, en cuanto a cuando ella tiene que salir y dejar todo sin saber a dónde iba. O sea, esa fe es una fe digna de imitar. De imitar, sin duda. Lisa. A mí me impactó su forma de comunicarse y las prioridades, cómo las tenía claras.
Bueno, ahora arranquemos. A Lisa le va bien este estudio también, le va porque ella bien, Lisa. prontamente Va a ser. Se va a casar, Se va a así casar. que la tsunamita es un espejo para que veas ahí, como decía ahora, fue una buena comunicación de pareja, que decías en el primer segmento. Pues me encanta, podemos definir muchas cualidades de la tsunamita y que nos inspiran a seguir a Cristo y ser guiadas realmente por el Espíritu Santo. Y si comenzamos el relato, el versículo 8, habla de que era una mujer hospitalaria. Y la definición de hospitalaria es alguien que recibe o acoge en su hogar con amabilidad. Y esto lo pudimos ver en ella, tanto por el siervo de Dios, ¿verdad? Como ella lo recibió y no solo lo invitaba a almorzar y se sentaba a su mesa, y estoy segura aprendía muchísimo de él, sí, ella, su esposo, sino que también edificó lugar para que este siervo de Dios pudiera pues, buscar la presencia de su Señor. Así que esa sensibilidad y ese ser hospitalario es algo que tal vez se ha perdido un poco hoy, Orfa, y nos confronta a cada uno de nosotros a ser hospitalario y a estar atenta y sensible a la necesidad de los demás. Así es. Tú sabes, Gina, que cuando somos hospitalarios realmente tenemos que morir a nosotros. Porque tú tienes que servir, tú tienes que salir de esa comodidad de tu casa para servir a otros. Y tienes, o sea, nos saca de esa comodidad de nuestra agenda. Y yo creo que hemos perdido un poquito eso, realmente. Y tanto que la palabra de Dios Lo habla, es lo parte recuerda. o sea, es Dice- parte del carácter de un Dice, cristiano. y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así es. O sea que Es verdad. es una cualidad que debemos rescatar. Así es. Ella sin saberlo, porque lo hizo por amor. Mira cómo esto de bondad que hizo, cómo resultó en tantas bendiciones para su vida. Para ella, así es. Yo Y diría- vemos que... Yo diría que ella tenía un corazón dispuesto a servir. Ella había recibido y quería dar y quería servir a la obra del Señor. Eso es así, ¿no? Y vemos que ella tiene la sensibilidad porque se la pone el Señor y pone su hogar al servicio del Señor. Y al estar con Eliseo, como dice Gina en esos almuerzos, ahí fue que realmente ella pudo entender que él era varón de Dios. Y eso nos habla de un discernimiento. Pero también no fue que el discernimiento vino, sino que de antemano, o sea, antes de ella hospedar a Eliseo, ella tiene una relación con Dios. Y eso entonces va en consecuencia, o sea, su relación con Dios la lleva a ser hospitalaria. Y después, el hecho de que ella pudo compartir con él, entonces el Señor entonces le dice, mira, este realmente aumentó su discernimiento. Exacto. O sea, que era una mujer con discernimiento espiritual. Algo que la ayudó para todas las cosas que vamos a ver más adelante que ella enfrentó. Bueno, imagínate todo ese compartir en los almuerzos cuando él llegaba, cómo ella se nutría también. Así es. Bueno, y de eso que ella se nutría, algo precioso, que Orfa ahorita hablaba de la comunicación, cómo era sana. O sea, de las cosas más preciosas que personalmente a mí me tocó de ella como modelo, era cómo ella compartía ese deseo con su esposo y ofrendaba a Dios. O sea, cuando vemos la comunicación de ella, yo noté tres cosas. O sea, lo que ella entendió, y muchas veces nosotros como cristianos nos preguntamos, como mujeres creyentes, compartimos con Dios con nuestros esposos lo que entendemos. O sea, al ella entender, ella va donde su esposo, ¿verdad? Y lo incluye, o sea, primero va y les ruega. O sea, ahí vemos humildad, ahí vemos un orden. Primero Dios, luego va a su esposo a la cabeza del hogar, les ruega de aquello que ella ya había pensado, porque no fue espontáneo, o sea, ella tenía un plan. Te ruego que hagamos, que preparemos. Y lo que a mí me maravilló de eso es ver cómo ella involucra a su esposo en la ofrenda. Cómo nosotros podemos involucrar a nuestro esposo en lo que hagamos en nuestro hogar, ya sea siendo hospitalarios o recibiendo en casa, de cualquier manera. Pero ella se lo expone, que ahí hay algo que a mí me enseñó mucho. Entendió quién era, pidió permiso, hagamos, no demanda, como nosotras muchas veces decimos las cosas quizás mal, de otra forma. Ella ruega, como Jesús rogó por la barca, ¿verdad? Ella le ruega a su esposo, lo involucra en esa ofrenda, inmediatamente involucramos a nuestros esposos. Ellos son partícipes de eso. Claro. O Y sea, son bendecidos. y son bendecidos, pero fíjate algo, ella le dice el por qué, lo que entendió,
cómo lo van a hacer y para qué. O sea, le muestra el propósito. Y cuando nosotros hacemos eso, es una comunicación clara porque le estamos dando a quien se lo compartamos el panorama entero. Muy bien. Entonces, para que el esposo quede convencido. Y no hay imposición. Claro. No hay, esto es lo que yo digo y se va a hacer. Era una relación sana. Sana, totalmente. Por eso la Precioso. comunicación fluye. A Y mí, es a mí me bendición. confrontó esa parte porque muchas veces uno en su proactividad, uno actúa y después dice, hice esto. Claro. Y ella se ve que era una mujer proactiva, o sea, era una mujer, porque ella le llevó el plan completo. Diligente. En humildad se lo llevó. Pero lo incluyó, como tú bien dices. Realmente, esa parte me confrontó. ¿En qué orden hay que hacer las cosas realmente? Así es. Al ver que la relación era sana, su esposo confiaba en sus criterios, en sus decisiones. Que eso me encanta. Sí, porque es parte de la madurez. Sí. En la medida en que ambos van exponiéndose a la madurez y comparten esas experiencias, el otro ve cómo es y se puede confiar en esa persona. Por eso Proverbios 31 habla de eso. El corazón de su marido esposo está estaba tranquilo con ella en su corazón confiado. porque sabe quién es. Y le hace bien. Exacto, confiaba en lo que ella le estaba proponiendo. Más adelante podemos ver, luego de que le hacen esa posada a Eliseo en su casa, o sea, ese lugar donde él podía descansar, la gratitud que surge del corazón de Eliseo hacia ella y cómo le quiere proponer, o sea, le quiere dar un regalo, retribuir lo que le habían hecho. Entonces la manda a buscar para preguntarle. Esto es hermoso porque vemos una respuesta de una mujer que está feliz, que no necesita nada. Ella lo que le dice es, como dice en esta parte, yo habito en medio de mi pueblo, yo no necesito nada. Él le estaba preguntando, ¿qué hago por ti? O sea, hablo con el rey, buscando darle un favor. Ella no quería un favor, no necesitaba nada. Sin embargo, Gizi, el que trabajaba con Eliseo, le dice, sí, pero ella necesita un hijo porque no tenía hijo. Ella quería un hijo. Realmente, quien sacó a la luz esto fue él, no ella no lo pidió. O sea, la humildad de su corazón no tenía codicia ni ambición. Y descansaba en el plan de Dios para su vida. Exactamente. No había inconformidad, no había amargura, simplemente lo que Dios quisiera. Sí. Y ahí vemos la motivación del corazón. Ah, sí, Eso es tan importante porque ella no creó esa habitación con una motivación. Correcto. Para recibir algo. Para recibir algo. Exacto. Ella lo hizo Por porque agradar. Porque él necesitaba. porque él necesitaba. algo. Exactamente. Es diferente, esas motivaciones Muy genuina. puras que Dios ve, Amén. porque Dios ve nuestros corazones y sabe que Así si es. lo estamos haciendo con un interés Ujú, que no se ve, escondido. escondido. Y aún se ve su manera de cómo ella fue respetuosa y prudente, porque aún siendo parte de su casa, ese lugar que ella le dio a él, dice en el versículo 15, dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, o sea, ella no entró como que esa es su casa y ella puede entrar como sea, o sea, ella era respetuosa, se quedaba a la puerta, o sea, en todo momento mostró prudencia, incluso más adelante, que lo tocaremos después, ella, cuando Eliseo le decía hasta sal, ella salió, en un momento donde cualquiera entra. Entonces fue muy, muy prudente en ese sentido. Una mujer muy especial, yo creo que es parte de esas cualidades, atributos, son parte de las cosas que hemos ido perdiendo con el tiempo. En estas lecciones de tienes que ser autosuficiente, no necesitas a nadie, empuja lo que sea, logra lo que quiera. Eso ha ido perdiendo, hemos Nadie ido te puede perdiendo. decir qué hacer. ¿Qué hacer? Esa frase. Es necesario que tú hagas lo que tú quieres y no oigas a nadie más. Hemos perdido esto que Dios nos regaló, que es enriquecernos unos a otros y saber que dependemos unos de otros. Bueno, seguimos con esta persona que a mí me llama mucho la atención, que no se da su nombre, solo se dice la Tsunamita. Regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew
chapter 24, verse 42. Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Siguiendo la historia de la tsunamita, el Señor la bendice con un hijo. Por su servicio, por ser solícita, ella es bendecida. Pasan los años, el niño crece y viene la crisis, viene la prueba. El papá está en el campo con el niño y el niño le da un dolor de cabeza muy fuerte y el padre manda al niño con el criado. La tsunamita recibe al niño y yo creo que lo tenía en sus brazos y en cuestión de horas, al mediodía, el niño muere. Y aquí vemos cómo ella tenía un dominio propio, porque yo me pongo a pensar, yo estando en la situación, yo me hubiera rajado a llorar, a lamentarme. Ella no. Ella diligentemente cogió al niño, lo llevó al aposento de Eliseo, cerró la puerta, fue donde su marido y le rogó para que le prestara un criado y un asno para ir en busca de Eliseo. O sea, en este momento vemos que ella no llora, no se lamenta, no culpa a nadie, no se desespera. No se desespera. Ella estaba en control. Dominada por sus emociones. Las emociones. Por sus emociones. Que no es que estuviera mal que se desesperara. Claro. Es un hijo que muere y de manera sorpresiva, sin estar enfermo previamente. Pero tú dijiste la palabra clave, dominio propio. Dominio propio. Un fruto del espíritu. A mí me llama mucho también la atención de lo que decía antes tú, María, cómo se habla de que ella tiene una relación con Dios. Y es tan distinto cuando llega una crisis y ya tenemos nuestra relación con Dios, o hay veces que lo buscamos cuando llega la crisis. Aquí se puede ver que la tsunamita tenía su relación con Dios, sabía en quién confiaba, en quién podía descansar, aún en medio de esta noticia tan fuerte, este profundo dolor. Y quería destacar también lo que tú decías, Lisa, que ella fue donde el esposo para pedir el asno y poder ir hasta donde Eliseo. Y de nuevo está su forma, porque ella le dice: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas. Es decir, que una vez más la forma en ella dirigirse a su esposo. Y ella ni le dijo a su esposo lo que había pasado. Al esposo le parece raro que ella quiera salir así. ¿Y cuál es su respuesta? Paz. Es decir, que solo pienso, como dice esa alabanza, que ella tenía paz en medio de la tormenta. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene cuando confiamos en Dios. Ella tenía su fe, ella puso su hijo ahí, se preparó para ir donde Eliseo. No, y vemos que a través de todo el relato, ella mantiene como la misma compostura, o sea, ella en ningún momento pierde la fe, no pierde ni la paciencia, y justo después que ella habla con el esposo, pues definitivamente el esposo le permite ir y le da a su criado, y vemos cómo ella le habla de manera
agradable al criado. Le da una orden, Ujú. pero se la da de una manera, o sea, bien Ecuánime. dada, exacto. Calmada. O sea, ella estaba en necesidad y le dice, en el versículo dice, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. O sea, ella le dio una orden clara, precisa y directa, pero en ningún momento se lo dijo ni gritando, ni de mala gana, sino que realmente era una mujer llena del Señor. Ay, Totalmente, no hay otra forma de decirlo. Llena del Señor. Estaba llena del Señor. Completamente del Llena. Señor, porque nosotros a veces, bueno, yo misma dando rápido, y para decir al chofer que ande rápido, a veces se lo digo de mala manera. Él no tiene idea que yo ando tarde. O sea, él no tiene ni siquiera idea a la hora que yo tengo que llegar. Pero mi insatisfacción de mi propia tardanza me hace entonces actuar de mala manera. Y aquí ella tiene un problema mucho más grande que yo llegar tarde. Y yo veo a esta mujer que le dice a su criado, lo trata con amabilidad. O sea, no lo trató de manera despectiva sencillamente porque era el criado. Toma eso y volviendo un poquito para atrás, con la reacción que ella tiene, o más que reacción, la respuesta que tiene cuando su esposo le dice, pero ¿por qué tú vas? No hay ninguna razón para ir. Y lo que le dice es paz. Es decir, no lo inquietó, ni siquiera él tuvo sospecha de que estaba pasando algo. Ay, yo tal vez hubiese peleado, pero yo lo que quiero es ir, para que tú me preguntes por qué. Pero yo hubiera estado dando Pero ahí yo también gracias. pensé Es en la el orden. templanza, el dominio propio de esta mujer, la confianza en su Señor, porque ¿Y cómo es que tú das Dios, paz qué en ese situación. momento? Claro, Exacto. la ¿Cómo? confianza en su Señor, y de nuevo destacamos la confianza que su esposo tenía en ella. Porque esa paz, él no pregunta más, su corazón está en ella confiado. Ujú. Aprendemos también de ella que en el medio de la crisis ella sabía a quién acudir, a Eso quién ir y en dónde hallarlo. O sea, en medio de una crisis como la que estamos viendo o cualquier otra, pero ¿qué aprendemos? ¿A dónde vamos primero? O sea, ¿quién es que, de dónde va a venir nuestro socorro? ¿Quién es que nos va a dar aquella palabra que nosotros necesitamos o esa instrucción? Sin distraernos. Porque como ella sale, se nota que ella está esperando instrucción, o sea, eso no, está inconcluso lo que ha pasado, o sea, no lo entiendo. Una respuesta, ella iba a O buscar sea, una respuesta. Entonces, sabemos en momentos de crisis, antes de detenernos en el camino, vamos a Dios y sabemos dónde hallarlo. Es algo Y eso que dice Nicole, mira, en un momento como eso hay un aturdimiento porque es un shock que remueve los cimientos de un ser humano. Es un hijo que se acaba de perder. Eso no es una muñequita que tú tenías, es tu hijo. Sin embargo, yo veo como la confusión, la paz de Dios, porque ella dice paz, porque ella está en paz. Cuando tú dices paz a otro y tú no estás en paz, eso no se ajusta, ¿verdad? No, porque queda tan el gesto de la cara, se nota. Reflejaba paz. Esta mujer no mandó a buscar a Eliseo, Ella fue. ella fue. Ahí empezamos a ver qué clase de dirección puede tener nuestro corazón en un momento de crisis. Vayan, búscame a Eliseo. Ella podía mandar a cualquiera de sus criados. No, ella fue. Y fue en una dirección exacta, con una decisión precisa, a buscar a quien podía en ese momento traerle ayuda de lo alto. Amén. Ahí está Otro detalle que me encanta es que cuando ya Eliseo la ve venir desde lejos, manda a su criado y le manda a preguntar estas 3 preguntas tan claves. O sea, el criado se acerca donde ella antes de que llegue donde Eliseo y le dice: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? O sea, esos son como 3 flechas directo a su corazón, porque eso era lo que estaba siendo afectado. Y la respuesta de ella, bien, o sea, en templanza, en dominio propio, y sigue adelante, porque su objetivo era llegar donde estaba Eliseo. Sabemos que cuando tenemos situaciones así difíciles, estamos sensibles completamente, porque el corazón se ha roto. Las 3 preguntas de Eliseo son 3 preguntas que pudieron haber alterado el orden que ella tenía, Claro. la tranquilidad que tenía. ¿Tú estás bien? No.
no estoy bien, y pudo desplomarse ahí. ¿Está bien tu esposo? El papá del niño, vamos a pensar que el día que lo sepa, el momento que lo sepa. ¿Está bien el niño? El niño está muerto. O sea, cualquiera de las tres preguntas pudo haber precipitado lo que luego dice Eliseo que hay en su corazón. El punto es... Sí, porque más adelante, cuando ella llega a donde Eliseo y se postra a sus pies, él se da cuenta, él dice, veo gran amargura en su corazón. Y gran dolor. Ya se derrama. Pero yo creo que también vemos como esa comparación de cómo ella le habla a los demás lo necesario. Exactamente. Pero a dónde ella derrama su alma. Exacto. Eso O mismo. sea, vemos la diferencia de las preguntas también que ella hace. Claro. Y Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas difíciles. O sea, ella estaba confundida. Ella no entendía lo que estaba pasando porque ella no entendía cómo era el plan de Dios, que le dieran el hijo y esto estaba después se lo pasando, quitaran. como que no hacía sentido. Sin ella pedirlo. Sin ella pedirlo. Entonces vemos como ella, en vez de cuestionar, ella lleva sus cuestionamientos a Dios. Porque el hecho de que ella va donde Eliseo y le hace esas dos preguntas, que le dice, déjame ver, ¿Qué dice? no pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlaras de mí. O sea, ella le hace esas dos preguntas, pero es preguntándole al Señor realmente. Ella fue a buscar la pregunta o la respuesta al Señor. Y son preguntas objetivas que la llevan a la historia donde empezó todo. Yo te dije, Eliseo, no te burles de mí. Claro. Yo no he pedido esto. Pero no hay amargura en la forma en que ella lo dice. No hay enojo en la forma en que lo dice. Es una pregunta, son preguntas que salen del alma buscando respuesta en aquel que pueden calmar el alma. Entonces esa es otra de las grandes Y lecciones con de esta respeto, mujer. porque le dice mi Señor. Sí, sí. O sea, Y una tampoco cosa. vino con enojo. Una cosa que ahora mismo me estoy dando cuenta, ella no le digo, sánalo, resucítalo, por favor, que nada de eso. Ella esperó en Dios. Ella esperó en Dios. Bueno, tenemos que hacer una pausa necesaria, pero regresamos. Por favor, vaya pensando en las cualidades que esta mujer nos está enseñando, porque quizás tú y yo, nosotras, necesitamos algunas de ellas. Ahora regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Mis hermanas, y veamos un poquito la decisión que ella toma una vez ya ella está derramando su alma allí, y leamos los versículos para aprender esta decisión de la tsunamita. Dice, en el versículo 29 dice, entonces, hablando de Eliseo, dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y es precioso, o sea, esa convicción, cuando tú tienes tu convicción clara, la decisión, eso guiará tu decisión. Ella había recibido de Dios a través del varón de Dios, y ella fue a buscar a esa misma fuente. Ella dijo, no te dejaré. O sea, eso para mí es precioso,
de que ella incluso, dentro del respeto que le tenía al varón de Dios, ella no recibe la instrucción del varón. Ella dijo, yo no te voy a dejar. O sea, ella no estaba aceptando. Tú te vas conmigo. Ajá. Este problema te toca. Y eso es precioso, ella se asió Y y no lo soltó. Y eso es precioso porque es el alma está desgarrada, pero ella se aferra a quien puede traer una respuesta a su vida. Entonces yo creo que nos enseña mucho acerca de eso también. Claro, esa misma convicción que decías, esta convicción que nos permite en momentos así saber dónde debemos recurrir. En el caso era al hombre de Dios, ella ser firme, ¿verdad? Yo quería destacar en la tsunamita que fue firme en su fe. Es decir, a pesar de que la situación no cambiaba, su hijo seguía muerto, pero la vemos a ella en fe, ¿verdad? Permitiendo que Eliseo ore, Eliseo entra, tranca esa puerta, ella se mantiene a la expectativa de que no hay nada imposible para Dios y que ese que le había regalado ese hijo, ¿verdad? Era fiel para devolverlo. En la casa, ella quiere que Eliseo venga a la casa, que es en la casa donde ha habido el crecimiento espiritual, donde ha venido la bendición, donde ella ha descubierto quién es Eliseo. Momentos muy especiales de gozo, de paz, pero cuando llega la turbación, es a esa casa que ella quiere que Sí. no saca a Dios de la casa, quiere que Dios esté dentro. Y es otro aspecto que tenemos que aprender. Cuando muchas veces cuando llega la crisis, nos alejamos de Dios, en lugar de aferrarnos. Y no te voy a dejar, respóndeme, dime, sáname, lléname. Entonces ella vuelve a enseñarnos lo que tú has dicho, la fe nos mueve a creer y a esperar. Y a quien elegimos, ¿verdad? Exacto. Elegimos a Dios. Imagínate también pensando en la necesidad que aún sin ella pedir un hijo, Dios proveyó para ella un gozo a su corazón. ¿Cómo más ese mismo Dios no proveerá en un momento de una necesidad y un dolor tan grande? O sea, es ahí y ahí me quedaré. Así es. Su Como fe. dice Orfa, ella permaneció esperando. Y realmente ella se permaneció con la esperanza de que Dios podía hacer algo. Porque en lo que ustedes hablaban, yo decía, ¿cuánto tiempo le tomaría a ella de su casa a donde Eliseo? Yo lo busqué. ¿Cuánto? Eran 52 kilómetros y busqué cuánto era eso. Caminando eran como 9 horas y en bici, que me imagino que está relacionado a cómo ellos fueron, como en un carruaje, eran como 3 horas y pico. 3 horas y Ida y media, vamos a vuelta. decir. Sí, pero un segundo en una crisis es No, eterno. por eso te digo. Ajá. O sea, como ella, hemos hablado de su dominio propio, pero la esperanza que ella tenía en Dios, de que Dios podía hacer algo. Pero ese trayecto hacia donde Eliseo, y después 3 horas y media para atrás. En cualquier momento, uno pierde la fe, como tú dices, ella estaba llena de fe, o uno pierde la esperanza, porque en lo humano, o sea, mi hijo ya tiene 6 horas muerto. Claro. Más, O sea, en lo humano, realmente. Mediodía. Exacto. Eso. Más sin embargo, o sea, el Señor me recordaba el Salmos 27:13, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, ella tenía esa convicción de que ella podía ver la bondad de Dios manifestarse en la vida de su Y hijo. eso quiere decir, María, que entonces ella era una mujer que creía en el Dios Todopoderoso Amén. y que creía en sus planes. Ella no sabía cuál era el plan de Dios para ese momento, pero ella fue a la fuente, ella fue al Señor. Totalmente. Se Y apoya. lo vemos antes, porque él nunca le había dado un hijo. Y su contentamiento nos demuestra que ella entendía la soberanía de Dios y lo había aceptado. O sea, como que cada situación de su vida, o cada etapa de su vida, ella la había aceptado con contentamiento. Y Y por mira- eso ella, por eso ella como que cuestiona por qué pasó, pero no dice como que cómo tiene que pasar y que lo arreglen. O sea, eso ella se lo deja al Señor. Y hemos hablado de que el Señor le regaló un hijo, pero no hemos dicho que había un impedimento. Hablaste de Abraham, ¿verdad? Él dice, el esposo era viejo. Ya había llegado una edad en que ninguno de los dos se hacía ninguna ilusión por eso.
y Dios, que tiene todo en sus manos, lo hace. Entonces nos vuelve a hablar de la capacidad de creerle a Dios y aún no sabiendo el propósito que tiene, saber que sus planes son de bien y no de mal. Y de que uno de los dos tenía que ser infértil. Exactamente. O sea, otro milagro. Claro, exactamente. Y ahí volvemos en la esperanza. Como Abraham y Sara. En esperanza contra esperanza. Y me llamó mucho la atención que cuando el Señor revive a su hijo a través de Eliseo la manda a llamar y le dice, toma a tu hijo. Y ella, como dice aquí en la palabra, y así ella entró, se echó a sus pies de Eliseo y se inclinó a la tierra. Y después tomó a su hijo y salió. O sea, ella tenía su orden. Ella primero adoró, le dio las gracias y después tomó a su hijo. Eso se hubiera Tenía hecho, su orden, claro. se hubiera hecho así. Yo cojo a mí. No la voy a confrontar, pero, se hace. Yo lo dije. Yo cojo a mi hijo. Pero claro. Tal vez adoro al Señor con mi hijo agarrado. Exacto. Sí, pero cojo María, al tú hijo. entras y tú Pero vas ahí- corriendo, ay, y lo abraza. Se ve que ya de ese hijo ella no hizo Un ídolo. Un ídolo. no fue su único. Wow. Oh, pero Prioridades también. claras. Y Claro. en realidad ese no fue el único pasaje donde sale la tsunamita. Sí. Vemos que más para adelante pasa también que Eliseo le vuelve y le dice, va a venir un hambre de 7 años, sal de ahí. Tiene cuidado de ella, el Sí. Señor, que Ajá. le avisa con tiempo. Es lo que el Señor hace cuando las personas ponen su amor en Él, dice el Señor, y le temen, conocen su nombre. El Señor adelanta. Y lo vemos en la palabra. El Señor nos ha anticipado cómo serán estos tiempos, justamente por eso. Entonces, el que tiene la comunión con Dios sabe que Dios le va a decir. Y Y ahí vemos otra vez, Orfa, su carácter también. O sea, Eliseo le dice sal, o sea, ella le cree a Eliseo. Entonces, le cree a Dios. Deja todo atrás. Deja todo, es Ella no estaba obediente. aferrada a lo material. Y tenía muchas cosas. Y tenía, sí. Tal vez citar el pasaje para que los que nos escuchan, estamos en 2 Reyes 8. Pero muy obediente, porque ella no cuestionó tampoco ahí. No. Y yo estoy seguro que va a venir hambre. Y lo dejo todo. No, ella sencillamente Se Se fue. paró y se fue. Como Claro. dijo Nicole, Obediente. Ajá. hace La similitud fe. con Abraham también. Pero Eso vemos fue. también cómo Sin la saber a dónde. obediencia, el Señor le devuelve todo también. Ajá. Y cuando ella se devuelve, justamente, o sea, la soberanía del Señor, justamente cuando ella se devuelve, el rey está pasando por ahí y está preguntando sobre el testimonio de la resurrección de su hijo. Y ella va y dice, soy yo. O sea, y le cuenta el testimonio de lo que pasó. Y le ruega al rey que le devuelva sus bienes. ella O fue sea, a ella no donde fue el rey, imponerle eso que sí. eso era mío, que Ahí su vemos la forma. humildad de ella otra vez. Ajá. Porque Y el ella obrar. dice, voy, esa parte dice que ella ya de antemano quería implorarle, o sea que su deseo original no fue ir a pedir, o sea, fue a rogarle. Y vemos la soberanía de Dios porque Dios permitió que el rey preguntara, que estuviera el empleado de Eliseo y que ella llegara. Fueron como, Todo. En fue el mismo momento. diosidencia. Pero fue, dice, y mientras se estaba contando, o sea, no que se lo había En ese contado, o sea, en momento, ese momento. Pero cosa que porque Dios ella permite. también fue obediente, porque ella pudo haber dicho, bueno, van 7 años, pero déjame quedarme un año más. Pero ella fue obediente, o sea, fue en el momento. Si ella no hubiese sido obediente en el tiempo también, no pasa. Es posible que no. Dios tenía todo preparado para esa hora, en ese momento. Y eso nos habla de cómo desde el principio, capítulo 4, que Dios empieza a mostrarnos quién es la tsunamita, hasta este momento, muchos años después. Dice, el niño creció, ella fue al rey con el niño, o sea, habían pasado varios años. Estamos mirando la consistencia de una persona. No fue que cuando vino el problema se desbarató. Después se levantó. No, es que cada situación adversa, ella la tomó de la misma manera. Eso está hablando de fe, está hablando de una convicción profunda en Dios. Perseverancia. Está perseverancia en esa fe a través de los años. Madurez. Totalmente. Son cualidades que van a perdurar o no, partiendo de cuánta fe tenemos en el Señor. Entonces, lo que ustedes dijeron cuando empezamos el segmento,
bueno, me ha impactado, he pensado en esto. Yo creo que esta es la invitación que vamos a hacer a nuestras amigas y amigos, si hay alguno. A pesar de todas las cosas que pasan, cuando llega algo que va a doler, que va a confundir, que va quizás a golpear nuestra fe, ¿a quién vamos? ¿Qué hemos aprendido en Dios mientras tanto? ¿Qué sabemos de Él? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Permitimos que esas cualidades que nos ha dado, Él las potencie, Él las lleve a más? ¿O vamos perdiendo los dones de Dios en nuestras vidas porque los descuidamos? Este es un tiempo donde se necesitan muchas tsunamitas. Y queremos invitarte a que te añadas a ese ejército, poniendo tu fe en Jesucristo y dejando que Él haga lo que Él quiera en tu vida. Dios te bendiga grandemente.